Adoptando una posición humanista, solo podemos hablar de cultura. Llamar e-cultura a la cultura lo concibo como un modo de fragmentar el tiempo, marcando periodos distintos en el devenir histórico. Por ejemplo, la era algorítmica o la era post-internet a la etapa actual. Lo que antes fue historia de las civilizaciones y más atrás en el tiempo fue la historia de la humanidad, ahora lo llamamos cultura y se presenta como fenómeno que son procesos, movimientos, transiciones en el tiempo. Esta visión de la cultura se debe a la influencia de la tradición hegeliana. Según Hegel, la historia del mundo es el transcurso del tiempo a través del cual el espíritu, Geist, se perpetra a sí mismo. Es un proceso dialéctico que progresa a través de una sucesión de conflictos e intersecciones, en la que cada periodo histórico supera y conserva aspectos de los anteriores, lo que él llamó Aufhebe. Para Hegel, el Weltgeist encarna la expresión de la razón en la historia del mundo. Es la potencia tractora que mueve la transformación histórico-cultural de la humanidad, conduciendo a las colectividades hacia una mayor emancipación y autoconciencia. Bajo esta influencia, acabamos interpretando que vivimos en una cultura diferente, en un periodo diferente, marcado por la superación de los límites de nuestra civilización, a través de la implementación de tecnologías de inteligencia artificial y creación virtual. Desde una epistemología del futuro aparece la especulación de las nuevas narrativas del mundo actual, sobre la desnaturalización del mundo, la pérdida de lo real y la recuperación de un humanismo reinventado bajo los nuevos dictados tecnocientíficos. La ecultura pronostica un nuevo sujeto utópico, proyectado a una realidad todavía inexistente, un sujeto en el estado de potencia, que se relaciona con el mundo bajo las reglas planas de la tecnicidad, que imponen las inteligencias artificiales en todas las abstracciones totalizadoras de la vida. La ecultura posee varios enfoques interesantes para la comprensión del decurso evolutivo de la humanidad. Los estudios prospectivos que reducen riesgos e identifican futuros alternativos, que estudian las nuevas corrientes de la evolución de la vida, el poshumanismo, que se inquietan por la ética y política de la inteligencia artificial y la robotización o la creación de seres artificiales, por los mismos riesgos medioambientales, contaminación, peligros climáticos y extinción de la biodiversidad, o por las posibles crisis y amenazas del futuro, subsistencia, cohesión social y enfermedades infecciosas o pandemias. Aunque me gustaría también apuntar que cabría considerar la ecultura como una tendencia cultural neorrenacentista, una revisión humanista de la grecolatría y la romanofilia a través de los avances de una sociedad altamente tecnificada, que sale de una era neobarroca, como la denominó Omar Calabreses, a este último periodo de la posmodernidad en el que vivimos. Ello se observa en la actividad artística de creadores que buscan nuevas formas de expresión a través de los fenómenos tecnológicos de la hipermediación, en la interacción artista-público y la mediatización de la obra de arte. Sobre el futuro de la ecultura, las señales que ofrece el presente apuntan a una reforma orientada a la resolución de los límites de la modernidad, que la posmodernidad resolvió con el lenguaje bajo la conformidad pasiva en la carencia de acciones. En este caso, la transformación solo será posible mediante la eliminación de las barreras creadas entre el mundo y la humanidad por procesos semióticos y en una recuperación de la acción realista que favorece decisiones que afectan a la vida humana y su entorno. Solo en una suerte dialéctica diferenciará la cultura en el futuro entre lo exotérico, del latín esotericus, y la cultura de lo externo, y lo exotérico, del griego esotéricos, la cultura de lo oculto que trasciende a la humanidad.
En este dilema sobre lo comprensible para los seres humanos, el futuro se dividirá en lo que es posible comunicar porque es accesible para la humanidad y lo que es imposible comunicar porque es accesible a las inteligencias artificiales. O lo que es el mismo razonamiento. Existirá un sistema semiótico exotérico que es comprensible para la humanidad y un sistema semiótico esotérico en la que las máquinas dominarán las significaciones. Oponerse a este posible binarismo cultural entre externalismo del pensamiento humano y el hermetismo de la inteligencia artificial en el futuro es mantener estados rígidos incapaces de encaminar el progreso hacia las utopías tecnológicas. El realismo especulativo y otras teorías escapistas de la posmodernidad buscan una forma disyuntiva de ver el mundo, reconociendo la existencia de un mundo emergente de objetos autónomos. Con este nuevo enfoque se termina con el círculo vicioso de la dominación de las estructuras del lenguaje en todos los aspectos de la realidad. Las variaciones se producirán sobre la exterioridad del ser óntico. Las instituciones, las leyes, las normas y las regulaciones de la vida social o el comportamiento humano respecto a la naturaleza y respecto a otras formas de vida. La planificación del futuro humano obedece a un ligero pensamiento acrobático que se refiere a sí mismo y al mundo en su totalidad. El respeto a la dignidad humana, el respeto a la naturaleza y la preservación de su biodiversidad, el respeto a la diversidad cultural y la universalización de la innovación, desarrollo, tecnología, ciencia, el problema de la educación y de la información, el problema respecto de las generaciones futuras o la búsqueda de maximizar la creación y acotar la destrucción. El superpensamiento que reflexiona sobre sí mismo y sobre la vulnerabilidad de la vida en el mundo vendrá con la mediación algorítmica que terminará con las ideas absolutas, las falacias del idealismo absoluto y la corrupción del lenguaje en las batallas de palabras del giro lingüístico. La autonomía de las máquinas será más segura que los intereses de las palabras expresadas por los seres humanos. Cuando el intelecto artificial revise el pasado, encontrará las fisuras abiertas por las que el sentido de la vida en comunidad se escapa. La máquina cerrará las fracturas de la interpelación crítica entre los individuos. Sin la doble narración del humanismo entre lo que debe ser recordado y olvidado. El discurrimiento artificial irá directo a la solvencia funcional. El recuerdo traumático, la violencia de lo inalcanzable, el sufrimiento de lo que no se posee y la muerte consistirá en el exorcismo de la utilidad frente a la desesperación de la imposibilidad existencial.